bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Para complementar esta lectura, te invito a que veas tu signo lunar y tu signo ascendente. También te pueden complementar la lectura o te pueden ayudar también. Durante el mes de septiembre tendremos un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata, puedes ingresar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Y durante esta semana, como siempre, que me gusta hacer sorteos y actividades, vamos a estar sorteando una lectura de tarot entre los comentarios. Así que déjame tu pregunta al tarot en los comentarios y al ganador o ganadora de esta semana se le será respondido su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Y por favor suscríbanse al canal si les gusta lo que hago. Si es que les gustaría que yo siga haciendo este contenido de forma gratuita, para mí es muy importante que se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan el próximo video tampoco. Bien, vamos a mirar qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, mi querido Leo. Bien, acá tenemos ya la carta de la muerte al reverso. Esta carta de la muerte al reverso generalmente nos habla de una resistencia al cambio o imposibilidad de cerrar ciclos por algún motivo. Es como la vida está pidiendo cerrar un ciclo, se va a cerrar tarde o temprano y todo depende también de cuánto nosotros nos resistamos a ese cambio. En esta posición, esta carta nos invita a fluir con la corriente y como ir de la mano con la voluntad del universo, porque generalmente se te está presentando algo mejor. Finales traen nuevos comienzos, a veces es muy difícil también aceptar ese cambio y entonces se genera cierta resistencia. Esta carta nos está indicando acerca de esa resistencia. ¿Cómo estás tú? Energía muy frustrada también, pero pudiéndolo llevar. Bien, estás como con la energía del emperador, está todo bien, pero sí, en alguna parte de nuestra alma estamos esperando que algo pase, estamos quizás esperando que una persona nos hable, por ejemplo. Entonces sientes que quizás estás invirtiendo en un lugar donde no hay mucho para ti. Sin embargo, no te veo tan mal quizá como lo esperaría, porque con la carta del emperador nos dicen que de una forma u otra tú lo tienes todo bajo control, mi querido León. Bien, vamos a mirar la energía de tu persona especial. Con la carta de la justicia al reverso, siento que hay alguien que está imposibilitado de tomar alguna especie de decisión con respecto a ti y quizá por eso también estás en esta energía de resistencia al cambio y de estar esperando quizá que esta persona tome una decisión. Pero como ya siempre lo conversamos en este canal, mis queridos amigos y amigas de Leo, nosotros no estamos aquí para esperar a nadie. Les pido mil disculpas y me quiso sonar el teléfono y no era nadie. Siempre llaman así. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, vamos a continuar con esta lectura. Siento que esta persona necesita tomar alguna especie de decisión y hay mucha confusión en su cabeza. Sin embargo, quiere salir victorioso, victoriosa contigo. Puede ser una persona bastante orgullosa también. Puede ser que ambos también sean bastante orgullosos. Y aquí está la carta de la fuerza al reverso. Me gustaría saber de qué se trata. De una separación, ¿ok? Arrepentimientos acerca de una separación. Quizás estamos esperando a ver si es que esta persona va a volver con nosotros, no va a volver con nosotros. Puede haber silencio entre ustedes con este 7 de espadas. Vamos a mirar un poco más. Uy, yo sí siento que hay muchas decepciones. Es como si estuviéramos esperando que algo pase, ¿no? Sin embargo, acá cerramos esta parte de la lectura con un 9 de pentáculos. Te dice principalmente, Leo, empodérate, como siempre. Quizá ya será momento de mirar hacia otra parte, de mirar hacia otro lado y seguir trabajando en tu independencia.
Tú ya eres una persona independiente aquí, sin embargo, esto como que te tira un poco para abajo. Sigue brillando en tu brillo, siento que es una gran oportunidad para enfocarte ahora en tu carrera también, porque la energía de esta persona, la verdad es que esto de que te tenga esperando es como que es como que si alguien realmente está seguro de que lo que quiere contigo, va a llegar y va a estar contigo, ¿no? La carta del juicio al reverso para tu persona especial, la carta del rey de pentáculos al reverso y la carta del mago al reverso. Mira, ¿no? Este 6 de copas. Creo haber dicho 6 de pentáculos. No se enojen conmigo si me equivoco a veces hablando, ¿ok? Son muchos conceptos aquí. Bueno, el juicio al reverso es como si se quisieran como darle un segundo chance o alguien está esperando que se le dé un segundo chance a esta conexión. Sin embargo, si somos honestos, esta persona no va a poder proveerte de esa estabilidad. Tiende a ser más egoísta también. Sí siente esa conexión de almas gemelas, por eso tampoco te deja ir, pero al mismo tiempo no está manifestando nada y te deja aquí esperando. Y tampoco con este 10 de espadas al reverso pasa mucho, ¿no? Así que tengan cuidado, es como lo peor ya ha pasado. Quizá hay un fin inevitable. Acá ya tenemos la energía del emperador y la energía de la emperatriz. La emperatriz está al reverso. O sea, claro, se siente esa energía de almas gemelas. Incluso llamas gemelas con el divino femenino y el divino masculino presente. ¿Pero qué? Acá estamos hablando de una persona que no se logra nutrir mucho a sí mismo, a sí misma. ¿Bien? En la energía de tu persona especial. Entonces, ¿cómo vamos a esperar a que alguien nos ame cuando no se aman siquiera a sí mismos? Bien. Me gustaría mirar un poco más cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con otro Leo, Virgo, un Cáncer, un Acuario, un Piscis. Ok, vamos a mirar un poquitito más de qué se trata esto, Leo. Para eso me gustaría sacar un par de cartas oráculo para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la energía de Leo? ¿Qué es lo que está pasando aquí con la energía de Leo? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Leo hoy? Y se me saltan las cartas. Sí, esto es como que, siento que es como que es algo que no va a ninguna parte realmente. Siento que lo que te trae finalmente es más sufrimiento que cualquier otra cosa. Me gustaría entrar en más profundidad con respecto a esta lectura. Bien, acá ya, no sé si quiero tirar más cartas de estas porque esta es la que ya me ilumina bastante. Esta es la carta del amor no requerido. Dice, no hay suficiente atracción o química para mantener esta relación hacia adelante. Y yo sé que quizá no es la lectura que queremos escuchar, pero si es que somos un poco más realistas y vuelves a entrar en esta energía del emperador, tú ya sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Tú sabes que, bueno, puede haber cariño, alma gemela, como esa conexión bien bonita, pero al final, ¿qué? ¿Al final qué? El amor no puede ser todo sentimientos, tiene que ser hacer, tiene que ser el compromiso. Bien, siento que esta es una oportunidad para ti, para volver a definir o redefinir tus estándares, que vuelvas a encontrarte con tu valor propio, que no te quedes esperando a lo que pase con los demás, sino que sigas viviendo tu vida hacia adelante, hacia lo que quieres construir, posiblemente más enfocado o enfocada en la carrera, en tu carrera, en tu desarrollo personal en estos momentos. Y siento que otras oportunidades se te podrán ser presentadas, porque yo no veo que esta persona realmente se está moviendo hacia ti. Puede ser por orgullo, es una persona que tampoco te quiere perder, pero tampoco está optando transformarse o tomar las decisiones honestas. Yo siento que eliges por tu valor y por tu amor propio y te dices, bueno, aquí realmente no hay mucho para mí, y confiándolo en el universo se te va a presentar un alma gemela que sí esté en sintonía contigo y lo que quieres entregar y lo que tú estás esperando acerca de una conexión en particular, ¿ok? Me gustaría mirar un poquitito más.
Vamos a ver un par de mensajes de esta persona especial hacia ti, a ver si es que nos pueden complementar un poco más esta lectura. Dice: no creo ser merecedor de tu amor. Este tipo de mensajes tienen que ver quizá con la herida del abandono o la falta de amor propio o ciertas inseguridades que nos han estado mostrando aquí. Hasta incluso me dicen que puede haber un poco de narcisismo. Y eso generalmente, el narcisismo viene completamente de la inseguridad de una persona. Entonces no me sorprendería que te diga que esta persona no se cree merecedor o merecedora de tu amor. Dice: creo que eres hermoso, hermosa, me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento y lo siento, pero no estoy interesado. Y nuevamente esto tiene que ver con el amor no requerido. No porque quiera decirte cosas feas, Leo, sino que acá yo no te voy a pintar pajaritos en el aire ni construir castillos en el aire. Para mí eso no es una lectura honesta. Yo te estoy diciendo lo que veo acá. Espero que esté resonando contigo y te pueda ayudar de una u otra forma. Y nos tenemos que preguntar, perdón, ¿es esto realmente viable para mí? ¿Es esto lo que realmente me hace sentido? Estar intentando forzar las vías en alguna parte donde realmente no va para ninguna parte, ¿no? Siento que eliges por sobre todas las cosas tu valor y tu amor propio, que es, bueno, la relación contigo mismo definitivamente, o contigo misma, es lo más importante que debes cuidar, porque todo el resto es impermanente. Lo único que permanece es la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. Bien, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? Esta persona no se la pasa bien aquí con este 9 de espadas, con la carta de la estrella al reverso, el caballero de espadas al reverso, el 7 de copas. Siento que esta persona tiende a tomar bastantes malas decisiones, a negar también esa guía divina que viene con la carta de la estrella. Se pierde de su propia autenticidad también. Siento que tu persona perdió como la esperanza de una forma u otra de hacer las cosas bien, no solamente contigo, sino que en general en su vida. Es una persona que va a tender a quedarse en silencio, que va a tender a evadir, a retirarse, y finalmente toma las peores decisiones. Acá en esta carta del 7 de copas, lo que elige esta persona, no sé si es que se logra ver bien aquí, elige por las joyas y elige la víbora, finalmente. O sea, acá no está eligiendo por el amor, por la superación personal. Y yo te veo a ti sí eligiendo por eso. Siento que ya te estás dando media vuelta yéndote de este lugar porque sabes que esta persona realmente no va a tomar las mejores decisiones para ustedes, que incluso puede ser bastante impulsivo o impulsiva en su forma de ser. Así que nada, no queremos decirte acá qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, sino que esperamos darte un poco más de claridad y consejos solamente si es que esto resuena contigo. Si es que no lo hace, déjalo pasar. O puedes ver también tu signo lunar y tu signo ascendente, te pueden complementar tu lectura, o si es que no te resuena, te pueden resonar esas lecturas también. Mira, esta es la carta que yo pensé que nos iba a salir, así que maravilloso. Como te digo, lo más importante finalmente no es que uno te pinte pajaritos en el aire de que esto es lo que va a pasar con esta persona especial. Va a llegar y va a venir como en un caballo blanco, vestido de azul, y te va a sorprender. Sino que realmente tarot consciente aquí es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que mirar hacia adentro principalmente, ¿no? Es el momento para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Y yo te veo que la conclusión que tienes tú es la más acertada. Siento que eliges por ti mismo, por ti misma. Entrégate como eres, entrega amor y no esperes nada de vuelta. Esto significa no dejes de ser tú también por todo lo que te ha pasado. Sigue entregando y ya vas a encontrar a una persona que sí esté en sintonía contigo. Algunas veces es bueno pedir ayuda. No podemos luchar todas las batallas nosotros solos en silencio. ¿Ok?
ayúdate, acompáñate de la gente que te ama, de la gente que te quiere, que te den consejo, que con la terapeuta, que con el tarot, lo que tú necesites, pero pide ayuda si es que no te estás sintiendo bien. Pedir ayuda siempre puede llegar a algún consejo desde el mundo externo que quizá es lo que necesitamos escuchar para poder cerrar verdaderamente este ciclo con la carta de la muerte, ¿no? Y eso, darte el espacio a ti de nuevos comienzos, ¿ok? Muchísimas gracias, Leo, por estar aquí. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. No te olvides de suscribirte al canal y también de suscribirte a mi nuevo canal de interactivos. Te estoy dejando el link aquí en los comentarios también. No te lo pierdas. Bienvenidos, bienvenidas como siempre aquí. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.